en esta hora, hermano. Mire, si usted no siente la presencia de Dios porque no le abrió su corazón. La única manera que nosotros tenemos para poder estar en su presencia es abriéndole nuestro corazón. ¿Sabe que todo lo demás es superior o es exterior, mejor dicho? Todo lo más está de más, ¿verdad? Solo la presencia, solo el buscarle, solo el anhelarle su presencia es ahí donde el Señor obra. Quizás, como siempre lo decimos, nosotros es verdad, no podemos ver a Dios todavía cara a cara. Un día lo veremos tal y cual es. Amén. Todo ojo le verá, dice. Siempre tuvimos esa, verdad, esa maravillosa, ese maravilloso plan de Dios para nuestra vida, que fue que nosotros creamos sin que lo veamos. Porque si usted lo ve, no podrá estar delante de Él, ¿verdad? Hasta que Él lo diga. Amén. Que Dios les bendiga, doy la bienvenida. Tenemos una visita, me gustaría que la podamos saludar. ¿Cómo es el nombre de la hermana? La que está al lado de la hermana Sandra. Alicia, que el Señor le bendiga. Yo no sé si ya vino alguna vez, pero le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que pueda sentirse como en casa. Acá somos una familia en Cristo, así que sea muy bienvenida, hermana. La abrazamos, la bendecimos, que el Señor obre en usted en el área que usted necesite. Amén. Bien, querida iglesia, les cuento, estoy un poquito resfriada, así que estén intercediendo por mí porque de a rato me da mucha picazón de garganta. Amén. Así que seguimos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Amén. Ya vamos en el capítulo 5. Primera de Timoteo 5. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Hay Biblia virtual y hay Biblia, también nuestra Biblia, que la traemos todos los días. Y también tenemos nuestra Biblia a través de la pantalla. El que pueda verlo, amén, lo puede, o el que no trajo puede verlo ahí. Bien. La palabra hoy se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Amén. Y esta palabra lleva como título deberes hacia los demás. Amén. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Amén. Un segundo. Pablo le hace una recomendación a Timoteo. Le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿De qué manera nosotros podemos exhortar a un anciano dentro de una iglesia? ¿Cómo nosotros podemos exhortar a un joven dentro de una iglesia? A una mamá, a una anciana, a una jovencita. Podemos encontrar varios términos para la palabra exhortar. Pablo le dice: no reprendas, sino exhórtale. Nosotros podemos exhortarlos a través de una instrucción, podemos animarlo, podemos darle palabra de aliento, podemos bendecirlo a través de una exhortación, poder aconsejarlo. Pero también podemos exhortarlo, ¿de qué modo? A modo de corrección. Nosotros podemos exhortar como iglesia, podemos exhortarnos los unos a los otros a través de una corrección. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos la palabra del Señor, que es justa, que es santa, que es pura, y a través de ella nosotros podemos corregir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que para eso está su palabra, para corregirnos, para exhortarnos. A través de ella podemos redarguirnos. Amén. Y la corrección, hermano, la exhortación es una parte fundamental para la iglesia.
porque esto nos permite como iglesia a nosotros ser ordenados. La corrección y la exhortación también nos permite a nosotros ser respetuosos los unos con los otros. Cuando nosotros exhortamos a un anciano, me recuerda mucho que hace un tiempo a mí me tocó decirle unas verdades a un hermano. ¿Por qué? Porque era un hombre de condenar. Y recuerdo que en ese tiempo este hermano estaba, por decirlo así, hablándole de una manera tan fuerte a mi pastora, que tuve que pararme. Y tuve que decirle, no, hermano. Porque es muy fácil, hermano, señalar. Es muy fácil, hermano, culpar. Pero cuando nosotros hablamos de exhortar, tenemos que saber sabios, ser sabios para decir las palabras, sobre todo a un anciano, a una anciana. Pero no desmerecer también cuando vamos a corregir a los jóvenes. Muchas veces cuando nosotros exhortamos a los jóvenes decimos, ay, este no va a cambiar. Cuando queremos corregir a alguien decimos, no, esta persona no va a cambiar. Tenemos que exhortar de una manera que podamos entender que debemos edificar su vida. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Cómo le habla usted a su papá? ¿Es grotesco para decirle las cosas a su papá? ¿Es grosero para decirle las cosas a su papá? Muchos sí, Por eso hay que ser sabios en la manera de hablar. Porque nosotros podemos exhortar a alguien mayor, pero siendo sabio, con pureza, con amor. Es la manera que nosotros debemos exhortarnos lo uno a lo otro, con amor, queridos hermanos. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Los versículos 3 en adelante dice, honra a la viuda, a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es decir, aquellas que fueron casadas alguna vez, estuvieron casadas y sus maridos murieron. No a una anciana, sino viudas que en verdad lo son. Hay que honrar, hermanos, a aquellas mujeres que alguna vez estuvieron quizás acá, algunas mujeres que ustedes conozcan que es viuda. Debemos, hermanos, honrarlas, bendecirlas, ocuparnos de la necesidad de ella. Amén. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Saben, hermanos? Me recordaba mucho cuando leía esta palabra. Desde los tiempos antiguos, si nosotros leemos desde el Antiguo Testamento, muchas viudas siempre pasaban muchas necesidades. Y hoy en día no es la excepción. Hay mujeres, hay viudas que quizás tengan un buen pasar económico. Pero ustedes se han puesto a preguntar qué es lo que más necesita una viuda en este tiempo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿en qué se dieron cuenta ustedes que muchas viudas han sido desamparadas o descuidadas? Yo se lo decía hoy día al pastor, le comentaba. Miren, hermanos, cuando uno tiene una abuelita o una mamá que es viuda, uno debe ocuparse de ello. No solamente proveerle lo necesario económico, para poder también, hermanos, nosotros honrar a una viuda o a aquellos que tienen madre o abuela que son viudas, debemos, hermanos, también ayudarlas en su vida espiritual. Muchas mujeres, muchas viudas y también viudos en este tiempo están siendo muy descuidados en su vida espiritual. Muchas veces porque ellos quizás no pueden venir a la iglesia. Muchas veces, hermanos, cuando usted es hijo y tiene a su mamá, por ejemplo, que es viuda, ayude, aliméntela no solamente con alimentos para su cuerpo. Recuerden que ella tiene un alma que salvar. Recuerden que ella es una alma que debemos salvar también y debemos ocuparnos de ella.
en su vida espiritual. Como iglesia nosotros debemos estar también preparados para ayudar. No solamente, hermanos, como le digo, en lo económico, nosotros podemos proveer de primicias a ella, pero la vida espiritual de una viuda es muy importante. Amén. Dice la palabra, ¿por qué? Porque dice que esto es agradable, es bueno y agradable delante de Dios. Como familia, ustedes conocen a muchas mujeres, o ustedes mismos tienen familia que son viudas. Ocúpense de ella. Ocúpense de su mamá, de su abuela, de su tía, de su pariente que es viuda. No solo lo que son hijos, sino también lo que son nietos, dice la palabra. Porque dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones día y noche. Y acá es donde yo les decía, hermanos, debemos fortalecer la vida de las viudas a través de un aliento de la palabra del Señor, ayudarla en sus oraciones. Ellas, muchas mujeres podemos conocer que tenemos el caso de Ana. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue presentado delante del sacerdote? Y aquella Ana llevaba años y hacía oraciones y súplicas delante del Señor. Por eso acordémonos de las viudas cuando estén en sus oraciones, porque muchas de ellas también son mujeres que oran, que suplican al Señor día y noche. Debemos, hermanos, también apoyar a aquellas mujeres, ayudarlas en la necesidad. Y dice la palabra en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. A los placeres de este mundo, descuidando las cosas del Señor. Amén. Dice la palabra, manda en el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es muy difícil, queridos hermanos, si no nos fortalecemos el uno al otro a través de la oración, que una viuda pueda mantenerse en pie en su vida espiritual. Pero si nosotros nos encargamos, si nosotros nos ocupamos de estar con aquellas mujeres que necesitan del Señor, ayudándoles, hermanas, para que sean irreprensibles, dice la palabra. Y Pablo se lo dice a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros mujeres viudas, lamentablemente en las peores condiciones, mientras sus hijos tienen todo y no les falta nada? Uno como hijo tiene que hacerse cargo de su mamá cuando es viuda, porque ellas son mujeres indefensas. Amén. Muchas mujeres realmente son realmente mujeres muy indefensas, que necesitan mucho del apoyo. Pero ¿qué pasa con la familia cuando no se hace cargo? Dice la palabra que es peor que un incrédulo. Amén. En el versículo 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Se ha puesta en la lista. Bueno, en ese tiempo nosotros vemos como, no sé si ustedes se acuerdan, cuando leemos la palabra en la historia de los primeros cristianos, habían viudas desatendidas, habían muchas mujeres que necesitaban, pero también cuando Dios permite que nosotros podamos trabajar con aquellas mujeres, tiene que haber un buen testimonio, tienen que ser mujeres de testimonio,
¿Conoce usted de alguna viuda de testimonio que diga, mire pastores, queremos ir a ayudarla a ella? ¿Nosotros sabemos quién es ella? ¿Nosotros la conocemos o realmente también la descuidamos? Muchas mujeres, muchas viudas hay en este tiempo, pero también debemos conocer sus testimonios. Debemos ver, hermanos, si han sido, si han practicado la hospitalidad, dice, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Este es el tiempo donde menos se ve o menos se habla de las viudas. Este es un tiempo como si las viudas fueran otra especie. ¿Se han dado cuenta de eso ustedes? Que es un tiempo donde realmente de las viudas no se habla, de las mujeres, de las mamás que están solas, de los papás que están solos, que han dejado todo o han dejado de rehacer su vida por estar para sus hijos. Me hacía recordar mucho esta palabra de un hermano, que él se quedó solo, crió a sus hijos y hoy él se siente muy solo, hermanos. ¿Por qué él se siente tan solo teniendo tantos hijos? ¿Cuál es el testimonio que él tiene? ¿Qué testimonio tiene este hermano como padre? ¿Qué testimonio tienen muchas mujeres como madre? De hecho, también le decía hoy día al pastor, me recuerda tanto. Trabajé con 2 viudas que eran terribles. ¿Cuál es el testimonio que ellas tienen? Entonces debemos, hermanos, también observar esto sobre aquellas viudas. Y la palabra del Señor dice en el versículo 11, dice, pero viuda más joven no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. En ese tiempo los discípulos apóstoles debían trabajar, también estaban a cargo de la iglesia misma, en apoyar a las viudas, en ayudarlas en sus necesidades. Pero también, como ustedes saben, hay viudas que se quedan mujeres que se quedan viudas muy jóvenes, recién casadas, pasó algo, murió y se quedan viudas. Pero muchas veces cuando decimos, Señor, yo te voy a servir independientemente de lo que pase, sucede algo, muere el marido, se desvía, buscan hacer otras cosas. Entonces rompen esa promesa de que de ser unas mujeres que van a servir al Señor con fidelidad. Amén. Versículo 3 dice, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no debieran. Como mujeres, como viudas, muchas veces también pasa que muchas mujeres, hermanos, les encanta el chisme. Muchas mujeres le encantan andar metiéndose en cosas que no convienen, en vez de estar fortaleciendo su vida en el Señor. Y Pablo le da este consejo a Timoteo para que haga una observación sobre aquellas viudas, y hoy en día no es la excepción. La palabra de Dios es para siempre, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces tenemos que buscar, hermano, y ver nosotros el comportamiento, las actitudes, también enseñarles que no deben de ser de tal manera, corregirlas. Amén. El versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esto estaba permitido. Hoy en día está permitido también que una mujer viuda se case, porque no está cometiendo adulterio. Está realmente, ¿verdad?, en la ley de que puede volver a casarse. Una viuda joven se puede volver a casar, pero también debe saber gobernar su casa. Toda mujer, yo creo, y todo hombre debe saber gobernar bien su casa, para que no le demos lugar al adversario. Todo hombre, toda mujer debemos ser sabios en nuestra manera de vivir, para no darle lugar al enemigo. Y este es el consejo que le da Pablo a Timoteo sobre las viudas jóvenes. El versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
Imagínense, hermanos. Acá está hablando de personas que realmente caminaban con el Señor. Porque si no, no le diría, si no, nunca se hubieran apartado en pos de Satanás. Y eso también podemos verlo en este tiempo. Cuando nosotros hablamos de viudas, debemos, hermanos, ser muy precavidos, debemos estar muy atentos a las conductas de las personas, de las viudas, y no solo de las viudas, sino de toda persona que esté dentro, caminando o dentro de una iglesia, porque muchas veces puede estar uno dentro de una iglesia pero no tener una vida espiritual, y muchas mujeres van tras eso, amén, dejando aquello que Dios les enseña para poder, para ir y alejarse y apartarse y volver a lo que quizás alguna vez fue. Dice la palabra en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Si algún creyente, acá está hablando de la iglesia, acá nos está hablando a nosotros también en este tiempo la palabra del Señor. Debemos ser proveedores de los nuestros, de aquellos que necesitan. Porque a veces, hermano, es verdad, la iglesia no tiene los recursos suficientes como para ayudar a todos. Y debemos, hermanos, como familias, como hijos, como padres, de que muchas veces hay padres que tienen sus hijos y que también sus hijas han quedado viudas. De hecho, yo conozco gente así, que son papá y su hija se casó y su hija quedó viuda muy jovencita. Entonces debemos, hermanos, cuando somos creyentes, cuando creemos en la palabra del Señor, cuando somos obedientes, debemos ayudar a la que necesita. Debemos ayudar a aquellas mujeres que necesitan. Muchas veces, y nosotros lo vemos en hecho, cuando había una queja sobre las viudas que eran desatendidas, ¿verdad? Lo vemos nosotros en los primeros capítulos de Hechos, cuando los apóstoles estaban y ellos se tenían que enfocar en la oración, y había una queja de que las viudas griegas eran desatendidas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces la familia no se encargaba de ayudarlas. Pero Pablo dice, hay que ayudar a las que en verdad son viudas. Versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan, hablando de líderes, hablando de pastores, hablando de hombres y mujeres que están al servicio del Señor. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Le das valor a tu pastor? ¿Le estás dando el valor? O si tú crees que como pastores nosotros les estamos enseñando bien la palabra del Señor, ¿le están dando ese valor que la palabra del Señor nos dice? Amén. Esta es una palabra que nosotros debemos reflexionar, hermanos, como iglesia. Muchas veces como pastores, hermanos, somos muy señalados, somos muy mal mirados muchas veces. Porque muchas veces un pastor, y la tarea del pastor, ¿cuál es? De un buen pastor, hablando de un buen pastor, no estamos hablando de cualquier pastor que habla de la prosperidad, estamos hablando de un buen pastor que te guía por la verdad, que te guía a través de la palabra. Muchas veces hay personas que no les gusta tener que ser corregidos, y muchas veces, aún de lo que no es, inventan sobre pastores, sobre los líderes. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos tenerlos por digno, ¿verdad? De doble honor. Pues dice la Escritura, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. ¿Creen ustedes, si yo les preguntara a ustedes, ¿creen ustedes que nosotros como pastores merecemos o no merecemos ser bendecidos? Muchas veces ha sucedido esto, y lo he escuchado, hermanos. Ah, sí, pero el pastor se agarra todos los diezmos. Ah, sí, pero el pastor
es por la plata. No, mi hermano. El trabajo del Señor es arduo y uno lo hace por amor. Porque créame, si no fuera así le estaríamos diciendo traiga su carro y ponga los papeles de su casa. No. Dios nos bendice. Dios nos bendice, pero Dios nos bendice a través de sus vidas. Por eso, querido hermano, dice la palabra que digno es el obrero de su salario. Se han puesto a preguntar cuando ustedes nos vienen cómo está nuestro corazón. Se han puesto a preguntar cuántas veces anhelamos que nos digan, pastor, ¿quieren ir a mi casa? Yo no les estoy hablando de dinero, pero por ejemplo, pastor, ¿puede compartir con nosotros? ¿Sabe qué bonito que es eso cuando nosotros esperamos y alguien nos dice, pastores, ¿quieren venir a mi casa a tomar oncecita o quieren venir a compartir la palabra con nosotros? Es bonito, porque nosotros nos sentimos pagados con la obra que estamos haciendo. Y no solamente hablamos, hermanos, sino estoy hablando de dinero, estoy hablando de que nos tengan, ¿verdad? De que ese aprecio, de que puedan ver en nosotros, pastores, que realmente los amamos, que queremos verlos crecer. Dios nos recompensa, Dios nos bendice, hermanos. Pero también nosotros, hermanos, como siervos, debemos, hermanos, ser mirados conforme a lo que les enseñamos. Debemos ser observados, también debemos ser mirados, como les decía, de la manera en que nosotros le enseñamos, anhelando ver, hermanos, crecer, verlos crecer en la obra del Señor. Amén. Versículo 19 dice, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Contra un anciano hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las acusaciones. Hay que tener cuidado con las palabras que decimos sobre un siervo. Si no hay testigo, mejor no lo digamos nada. Mejor no digamos nada. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, dice, estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Si estamos inventando cosas, o como dice acá la palabra, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que podamos llegar a decir. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Cuando nosotros hablamos de reprender a los que persisten en pecar, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo nosotros los tenemos que reprender? Para que no sigan haciendo lo que se está haciendo. Porque es un error. Pecar delante del Señor, hermanos. Y si no hay un arrepentimiento ahora, créame que en los cielos va a ser más difícil. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros que debemos reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. ¿Cuándo? Una vez, hermanos, que nosotros ya se lo hayamos hablado en privado, ya se lo dijimos, hermanos, vemos esto, sabemos esto. Pero hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado porque si uno no aprende, si uno no está dispuesto a recibir una reprensión, puede que se le haga crónico el pecado y no entre el reino de los cielos. Amén. No imponga las manos no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Es un consejo que Pablo le da a Timoteo. Recuerdo que un día una mujer me decía, me están juzgando. Y yo le dije, no, hermano, no podemos ser partícipes de los pecados nosotros de nadie. A Dios no le agrada que nosotros lo demos por válido o que lo miremos bien el pecado ajeno. No debemos participar de esas cosas, hermano.
debemos conservarnos puros, como dice la palabra del Señor, y que Dios nos ayude cada día. Porque de verdad, hermano, lo que nos separa del Señor es el pecado. Y ser partícipe del pecado ajeno también nos puede apartar del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 23: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le da este consejo a Timoteo, pero quizás porque el agua de ese tiempo no era buena. Por esa causa él le da ese consejo: usa un poco de vino. No le está diciendo embriágate, solamente un poco, porque quizás eso le ayudaba a él en su estómago, o debido a que el agua, muchas veces el agua contaminada no hace bien. Cuando nosotros inclusive tomamos el agua de llave, tampoco muchas veces no hace bien. Por eso sacaron las aguas, ¿cómo se llaman esas aguas? Aguas minerales, purificadas, porque las aguas muchas veces no son buenas. Si yo le contara, hay una ciudad en mi provincia, o en el mismo Santiago acá, cuando usted va a tomar esa agua, ¿cómo regresa después? El agua de llave cuando sacan de Santiago es terrible, terrible de mala. Yo no la puedo tomar el agua de Santiago acá. Y hay un agua tampoco, una ciudad en mi provincia que tiene tanto cloro, esa agua que uno, aún hirviéndola, no la puede consumir. Y entonces ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo: por causa de las enfermedades que él tenía, debía consumir un poco de vino. Amén. Dice el versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hay pecados, hermanos, que son descubiertos. Pero cuando uno le habla, cuando uno se entera del pecado y llegamos a corregirlo, la persona tiene que arrepentirse. Porque si Dios permitió que sea en ese momento descubierto el pecado, es porque nos está dando una oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. Amén. Hay muchos, hermanos, hay muchos que tienen oculto su pecado, quizás delante de un pastor, delante de un siervo, pero no delante de los ojos del Señor. Es preferible arrepentirnos de nuestros pecados ahora, que un día estar delante de la presencia del Señor y ser desechado por la eternidad, queridos hermanos. Asimismo dice, las obras se hacen, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden quedar ocultas. Dios las revela. Si Dios permite las cosas es por algo. Cuando hacemos buenas obras también son descubiertas, también son manifiestas. Pero hay otras que no son tan buenas, o que no son buenas, mejor dicho, que también salen a la luz y nunca van a permanecer ocultas, hermanos. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con lo que hacemos. Si nosotros amamos a Dios, aunque no sea fácil, debemos seguir caminando por ese camino que Dios trazó para nuestra vida. Debemos seguir, hermano, mirando al Señor y sabiendo que todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Todo lo que nosotros podamos hacer, Dios lo está viendo, aunque nuestros ojos humanos no lo vean. Por eso yo quiero animarle en esta hora. Si nosotros tenemos viudas que necesitan ayuda, ayudémosles. Más allá, hermanos, de darle lo material, que podamos, hermanos, ayudar en su vida espiritual. Debemos honrar a nuestros pastores. Debemos tenerlos, ¿verdad? Como dice su palabra, dignos de doble honor. Pero aquellos hombres, aquellos ancianos, aquellos que enseñan la palabra del Señor,
cuando lo hacen bien, aquellos que gobiernan bien una iglesia, y que Dios nos ayude a nosotros como pastores. Amén. Debemos, como dice la palabra del Señor, debemos conservarnos puros. Realmente, los puros de corazón verán a Dios. Debemos ocupar nuestra vida en buscar cada día de la presencia del Señor, a sacar todo aquello que contamine nuestra vida, hermanos. No tenemos edad para pecar, porque el pecado está siempre. Debemos cada día enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los nuestros, a tener temor de la presencia del Señor, a decirles, a enseñarles, a corregirles, a exhortarles, como dice su palabra, a ser temerosos de la palabra, de la presencia del Señor y de la palabra de Dios. Y siempre que cometamos un pecado, arrepentirnos. Recuerden siempre esto: arrepentirnos en el momento indicado, porque quizás muchas veces pensamos Dios tarda en venir. Muchas veces quizás hay pensamientos de que si es o no es real Dios. Entonces tenemos una libertad para hacer lo que queremos. Debemos tener cuidado con eso como iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Así como Él tiene los ojos puestos en la necesidad de una viuda, así también nosotros podamos tener los ojos puestos en esa necesidad de aquellos que necesitan de Él. Que Dios nos ayude cada día a buscar la santidad y a ocuparnos de su reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, eterno Rey, amado Jesús, le damos muchas gracias, Señor. Tú eres Dios eterno, tú eres Dios todopoderoso. Tú eres, Señor amado, Dios mío, quien nos habla a través de tu palabra, Jesús. Señor amado, eres el Dios que nos das consejo a través de tu palabra, Señor, para dirigir nuestra vida, para corregirnos, para enseñarnos, Señor, lo que debemos hacer, Padre Santo, Dios mío, como hijos tuyos, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, Dios mío, no vuelva vacía, Señor, sino que sea, Señor, Dios mío, para edificación de la iglesia, edificación de nuestra vida, Dios. Padre Santo, porque al aprender de tu palabra, Señor, nos estamos dirigiendo a ti, Señor. Vamos caminando, Señor, por el camino que tú trazaste para nuestra vida como cristianos, Señor. Padre bendito, te pedimos ayuda en todo tiempo, Dios mío. Señor, Dios amado, te pedimos, Señor, en este tiempo que seas tú obrando, Señor, en manera especial sobre nuestra vida. Señor, Dios mío, dejando, Señor, aquello, Dios mío, Padre Santo, que ha estado, Dios mío, quizás, Dios mío, deteniendo nuestro caminar en ti, Señor. Y que podamos mirar, Dios mío, realmente, Señor, al blanco perfecto que eres tú. Y poder, Dios mío, ser obediente a tus mandamientos, a tus enseñanzas, Jesús. En tu santo nombre, Padre Santo, le damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Voy a dejar al pastor.